Tuve mi experiencia cercana a la muerte en el año 2018. Estábamos viajando por separado en dos autos. Éramos, y afortunadamente aún somos, tres parejas, y también afortunadamente la única persona que se llevó la peor parte del accidente fui yo. Porque en el accidente que sufrimos, el golpe fue solamente donde estaba sentada, del lado derecho de Aldana, mi prima, que conducía. Estábamos llegando casi a Mercedes, lejos del ruido de la capital, en donde solíamos pasar lo que llamábamos en tono de broma la semana antisocial, porque la idea era escaparnos de las obligaciones por unos pocos días y la premisa era no usar teléfonos ni internet, pero esa intención duró muy poco, apenas el primer viaje, y quedó simplemente como un nombre para nuestras mini vacaciones. Esto es, en una casa quinta, antes propiedad de la familia del mejor amigo de mi pareja, quien también estaba con nosotros al momento en que ocurrió todo. Habíamos bautizado la semana antisocial a esos días en que, algunas veces en realidad menos días que los 7 de la semana, según los tiempos de todos, pasábamos en la quinta nuestros tres matrimonios, el de mi prima y Juan Antonio, mi pareja Leonardo y yo, y su mejor amigo, a quien le decimos Tuti, aunque se llama Tomás, y su pareja, que casualmente se llama Aldana, como mi prima. No es un nombre tan común, pero así es. Por eso también ellas tienen que soportar de la misma forma que lo de la semana antisocial el nombre de las AA, como las pilas, por sus iniciales, por sus nombres. Resumiendo las cosas, en el auto que iba estábamos solamente Aldana y yo, y en el otro viajaban los demás. Esto es porque para llevar las cosas necesarias dejamos toda la parte trasera de uno de los coches libre, y ahí llevamos una gran parte de las cosas para los días que estamos allá. Se nos cruzó por delante del auto, ya casi llegando, algo que nunca supimos qué fue, algo que suponemos fue una liebre o tal vez un gato. Nos cruzó justo en una curva y Aldana, al querer esquivarlo, por los nervios, aceleró y se salió del camino, y yo no recuerdo más de lo que ocurrió. Porque desde ahí, en lugar de estar ahí, me encontré parada. Y digo parada porque no dudo que de alguna manera estaba de pie, en un túnel gris que parecía sólido, casi como si fuera hecho de un material que recordaba a un plástico rígido de un color blanco opaco, y como si estuviera iluminado por una luz tenue también de un color blanco, como una luz que iluminaba desde afuera, y la luz entraba por este túnel translúcido, pero repito, opaco. Lo que sentí no puedo explicarlo, y además lo que vi también es algo muy complicado de expresar. Pero por un lado, algo que me dio gran seguridad de haber vivido algo concreto y totalmente real, es que yo podía escuchar los sonidos de todo lo que pasaba, diría, en el mundo físico, muy bajo, casi como un murmullo, y cuando deseaba ver lo que estaba pasando, veía de mi lado derecho una imagen un poco extraña, difusa, como transparente, pero en la que se podía ver lo que había pasado, el accidente,
Podía ver como si estuviera todo filmado desde arriba, y lo que vi después lo pude confirmar en todo detalle, porque mientras esperábamos a emergencias que afortunadamente, como estábamos casi llegando, estaban medianamente cerca de donde nosotros volcamos, el auto había quedado de costado, de mi lado, por lo que todo el golpe lo recibí yo. Lo que ocurrió fue increíble. Y es lo que realmente me cambió la vida, porque fue tal como pasó. En la imagen que veía a mi derecha, pude ver cada cosa que se había caído del auto, que coincidía exactamente con las fotos que sacamos del accidente. Se veía una manta roja que teníamos, que había quedado colgando por la ventana de atrás, las cajas tal como las veía a unos metros del auto, el paragolpes de atrás que se había salido casi al salir del camino, y estaba totalmente igual, quebrado, dañado de la misma forma que vi en esa imagen en el túnel, que parecía casi una película. Así que nadie me va a sacar la seguridad que tengo de haber vivido algo real. Nadie me va a sacar de mi cabeza que esto fue tan real como la vida, con tonterías y con argumentos vacíos. Esto es muy concreto, así que dudar, solo puede dudar el que no lo vivió. Además, es cierto que cuando estás fuera del cuerpo, todo se siente mucho más real, y eso es inexplicable. Pero se siente como si la vida que llevamos fuera menos real que cuando estás fuera de tu cuerpo. Algo extraño también era que para ver esta imagen que me mostraba lo que pasaba en el mundo físico, yo tenía que hacer algo similar a un esfuerzo. Necesitaba enfocar mi mente en esa imagen y no distraerme, porque si no ponía mi voluntad en mantener esa especie de transmisión de lo que estaba pasando en la tierra con mi cuerpo y en el accidente, se hacía más y más transparente hasta que prácticamente desaparecía. Y yo entendía todo. Cuando me preguntan ¿qué se siente no estar en tu cuerpo?, yo puedo decir que sabía que no estaba en mi cuerpo, pero aún así lo sentía. Aunque no estaba en el cuerpo, yo sentía que tenía de alguna manera un cuerpo. La verdad no recuerdo tocar nada, pero es como que sabía que si me hubiera mirado el cuerpo no lo hubiera visto, como si fuera algo energético. Pero creo también que si me tocaba, iba a sentirse normal, como si fuera mi cuerpo material. Pero es algo que tiene que ver con lo que sentía. No sé verdaderamente si esto hubiera sido así. Aunque no estaba en mi cuerpo físico, otra cosa muy concreta para mí era que no dudaba en ningún momento que no iba a ser algo permanente. Yo sabía que estaba fuera del cuerpo y que sí, aunque nunca hubiera creído que esto pudiera pasar, estaba viendo lo que vería alguien que muere, por lo que no estaba en el cuerpo, pero sabía que aunque esto suene extraño, era algo pasajero. Yo sabía sin ninguna duda que iba a volver, y terminé volviendo, ya en el hospital en realidad. Estuve inconsciente porque así me mantuvieron por casi un día entero, pero lo único que me quedó del accidente, gracias a Dios, es una pequeña incapacidad en uno de mis dedos y una movilidad un poco reducida en el codo derecho. Tuve un gran golpe en el pecho y todo el lado derecho de mi cuerpo, y mi pronóstico en un comienzo era reservado, pero creo que no estaba destinada a que sea mi día de partida, así que volví, y acá sigo molestando
al menos por un tiempo más. En cierto punto supe que tenía que aprovechar la situación. Eso es exactamente lo que pensé. Como digo, sabía que iba a volver. Era una certeza inexplicable, pero era así. Entonces empecé a caminar por este túnel porque quería saber qué habría más adelante. En mi caso no vi esa famosa luz. Lo que veía era algo parecido a un puntito de luz azul en el fondo, que mientras avanzaba tomaba más tamaño. Era como que cuando caminaba hacia ahí, este punto se agrandaba, más porque crecía que porque me acercaba. La luz crecía, y en cierto punto, cuando casi estaba llegando a esta luz, que se veía como si fuera un brillo, como si fuera alguna forma de reflejo, sin una forma definida, casi como un resplandor tenue, que es muy difícil de describir, casi como si fuera una niebla de luz. No vi el origen, de dónde se originaba. Es como si se hubiera condensado al final de este túnel. Algo más que no he dicho es que mientras avanzaba por el túnel, yo creo haber avanzado por unos 3 o 5 minutos, y su forma en el tramo final cambió y parecía transformarse poco a poco en algo que me recordaba a una niebla, esa especie de material que me recordaba al plástico se tornó como de una especie de niebla, pero era una niebla con aspecto sólido que, a pesar de que me cuesta definirlo, era algo similar a un tejido, algo que recordaba a unas fibras entrelazadas, como si fuera una lana muy muy fina, al punto de parecer como una niebla. O era una niebla, pero hecha de fibras, de filamentos, como pelillos microscópicos, muy pequeños. Recuerdo que cuando quise tocar esta niebla azul, antes de poder hacerlo, me encontré de repente en un lugar diferente. Pero casi no pude ver nada, porque fue algo de segundos, pero fueron suficientes para cambiarme la vida. Yo puedo comprender que decir que algo que dura segundos puede cambiarte la vida o cambiar la vida de una persona es algo que no puede entenderse fácilmente. Pero eso es porque si esto no lo has vivido, no es fácil entender la magnitud, sobre todo, de lo que se siente. Más que lo que pude ver, fue lo que sentí. Ese lugar es paz y amor totales. Es como la casa de la infancia, si lo has vivido, como sentir que vuelves al lugar que más te identifica, que se siente como tu lugar de pertenencia, el lugar más agradable y que más tranquilidad te aporta. Era un lugar que parecía ser un pueblito, se veía muy habitado, había mucha gente, pero sinceramente no presté ninguna atención a las personas que estaban por allí, pero incluso estaban pasando a mi lado, yendo y viniendo. No vi detalles porque no me centré en nada. Fue algo muy breve. Solamente pude estar allí y recuerdo el suelo, un piso empedrado de color gris que brillaba con la luz del sol. No vi hacia arriba, pero sé que era un día muy soleado porque se sentía una calidez casi veraniega, pero nada desagradable. No hacía un calor intenso, pero era algo más que un día primaveral, y todo resplandecía con esa hermosa luz dorada como la luz del sol a primeras horas de la mañana. Era
una calle algo angosta. A ambos lados se veían estas casitas de estilo similar al medieval, diría, tal vez como un estilo noruego, algo como eso. Y recuerdo ver pequeños balconcitos en algunas de ellas, con flores. Eso es algo que destacaría. Veía mucha presencia de flores y se olía incluso un aroma muy vegetal, como cuando se corta el césped, pero todo era feliz y además muy tranquilo, y sobre todo se sentía un amor en el cual estabas inmersa. Yo sentía que todo estaba inmerso en ese amor, que daba la sensación de tranquilidad, de que todo estaba bien. Entonces, no creo que hayan pasado más de 10 o 20 segundos y escuché claramente, como si alguien estuviera detrás de mí, que me dijo: «No es el tiempo. ¿Por qué viniste?». Era una voz masculina, joven. No era una voz agresiva, sino todo lo contrario, pero sí que se sentía casi como si hubiera sido algo así como alguien encargado de cuidar el paso, como si fuera un guardián, porque así lo sentí. Y es como si esta persona que estaba detrás, claramente, me hubiera visto en un lugar en el que no debía estar. Pero no era un guardia en el sentido de aquí, sino algo como un portero, alguien que cuidaba ese límite que yo había traspasado. Pero creo que eso no fue algo casual. Siento que me dejaron ver todo esto, aunque sea un poco, para que me ocurra lo que luego ocurrió al volver en mi interior. Cuando yo volví fue algo instantáneo. No recuerdo nada más que abrir los ojos y ver el techo celeste del hospital. Y desde ese mismo momento, la seguridad que siento de ese otro mundo que nos espera me ha evitado todo tipo de dolores en mi vida. Me ha evitado el darle demasiada importancia, o al menos más importancia de la correcta, a los problemas. Sé que todos estamos en una especie de viaje y que al otro lado nos espera solo el amor, pero también estoy completamente segura de que para llegar allí debemos, en cierta forma, merecerlo, vivir nuestras vidas aquí de manera sincera, sin ser quienes no somos, ser auténticos como son los niños, incluso recordar la importancia de disfrutar sanamente, de la importancia del juego, del jugar, y jugar de forma responsable en esta vida, sin mezquindades, sin dobles caras, y ser para quienes tenemos alrededor, en lo posible, como una pequeña luz, compartir ese amor que en realidad todos llevamos dentro. Solamente debemos descubrir esa luz que hay en ese lado espiritual, pero que también está en nuestro propio interior, y compartirla. Y estoy segura de que cuanto más la entreguemos aquí, más la recibiremos allí, cuando llegue la hora. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho.
Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.